Bienvenidos, bienvenidas por aquí. Muchas gracias por estar en este webinar hoy, jueves 7 de mayo. Muchas gracias por el esfuerzo de acudir a esta convocatoria que he hecho porque tengo muchas cosas que contaros y me hace muchísima ilusión todas las personas que os habéis interesado. Estáis ya muchas personitas por aquí, somos casi 140 personas. Y hay muchas más personas que están a punto de entrar, así que vamos a dejar unos minutitos, pero mientras tanto, por aprovechar todas las personas que estáis por aquí, que aunque estáis silenciadas y luego vamos a tener posibilidad a través del chat de poder conversar, voy a ir leyendo algunos de los testimonios que me habéis ido dando y que son realmente la muestra de lo que yo veo día a día en mis consultas desde hace un montón de años. Así que mientras vamos dejando un poquito de tiempo para que la gente que se está uniendo pues vaya metiéndose poquito a poco, voy a ir hablando en voz alta de vuestras propias historias que hemos estado compartiendo estos días y que habéis aprovechado para desahogaros, para contar vuestras propias anécdotas, vuestras propias vivencias de lo que hoy es una realidad y que yo como médico siento la misma frustración cuando veo estas historias a diario en mis consultas. Así que mientras esperamos unos minutitos, voy a ir leyéndolas y así vamos entrando en ambiente. Hola, doctora. Buenos días. Vengo sufriendo hace 10 años problemas digestivos, muchas alergias, rinitis, pero este año se me agravó mucho más la rinitis, los problemas digestivos. He estado tomando tratamientos con berberina, pautados por nutricionistas clínicos. En enero me encuentro mucho peor con los cólicos, tengo calambres, abdominales, espasmos. Hola, tengo colitis ulcerosa, hinchazón abdominal. Hola, yo me he hecho pruebas de celiaquía, gastroscopia, colonoscopia, pruebas de lactosa, SIBO. En mi caso, entro en el saco del síndrome intestino irritable. Lo mío son las hinchazones que terminan normalmente en diarreas muy fuertes, dolorosas. Es verdad que estoy ya centrada en una nutricionista con la que estoy encantada, pero siempre me gusta entender mejor cómo paliar lo que parece un tema de microbiota de salud emocional, como parece mi caso. Eh, Otros testimonios. Hola, doctora. Mi mejor amiga es médico de familia y me ha guiado a conocerte. Tengo 31 años, estoy diagnosticada de artritis reumatoidea desde los 30 años. Como te puedes imaginar, mi vida ha dado un giro de 360 grados. Es obvio que con esta enfermedad existe el dolor y el cansancio, pero me niego a creer que tengo que estar con esta sintomatología de por vida. Actualmente estoy tomando tratamientos, inyecciones y estoy llena de restricciones. Hola, yo tengo intolerancia a la lactosa, a la fructosa, sintomatología como SIBO, gastritis. Mi mayor problema es la distensión abdominal y cada vez voy a peor. Llevo con tratamientos varios años y la verdad, sin ninguna o muy poca mejoría. Buenos días, tengo 37 años, me considero una persona que se cuida y hace ejercicio casi a diario, pero tengo unas contracturas en la espalda, cuello que no se van, rinitis desde hace años, me han hecho muchas pruebas y no ven nada, me sacaron hace unos cuantos años Epstein-Barr, la ferritina tengo baja, ya no sé dónde buscar. Buenas tardes, doctora. Tengo dificultad para gestionar el estrés, los nervios, tengo muchos gases, ocasionalmente vértigos, dolores articulares. Me he hecho un montón de analíticas. Mis médicos me dicen que no tengo nada, que debe ser psicológico. Estoy llena de restricciones, tengo una enfermedad tras otra. Ya no sé a quién acudir porque nadie me hace caso. Yo creo que debe haber algo más detrás de mis síntomas. Llevo muchos años con enfermedades autoinmunes, cada vez tengo más y más restricciones. Mi madre, 88 años, siempre tiene hinchada la tripa con muchos gases. El médico no ve nada y siempre ha comido muy sano y ha hecho ejercicio. Tengo 3 autoinmunes, Hashimoto, líquen escleroso, Sjögren.
después de realizar varias analíticas, diagnóstico de disbiosis, pero aparte la permeabilidad y la reparación intestinal, me ha empezado un problema de ojo seco y visión borrosa. El líquen a veces empeora. Mi duda es no saber a quién acudir para que me hagan una visión generalizada. Y así tenemos un montón y un montón de testimonios, como habéis podido ver, la mayoría de las personas que estáis en el chat y que, bueno, pues es una realidad que yo veo también en mis consultas de pacientes que lleváis muchos años sufriendo en silencio un montón de síntomas, por un lado, asumidos como normal por la sociedad, por la familia, por el sistema sanitario, y otras veces que no dan la cara en las analíticas y los médicos lo que tienden a decir es que si no se encuentra nada es que hay que asumirlo como normal o que será parte de la etapa de la vida en la que se esté o parte de ser mujer por las hormonas o parte de la paternidad o del estrés. Y luego yo me encuentro estos pacientes cuando venís a consulta y ahondo mucho más en la historia clínica y de repente empiezo a descubrir que hay patologías. Por eso, hoy quiero hacer este webinario para explicaros un montón de cosas que hay detrás de todos estos testimonios y que espero que resonéis con ello y que encontréis una solución que es la que os quiero mostrar. Así que voy a empezar este webinario dándoos la bienvenida a todos los que os estáis incorporando. Espero que podáis aguantar hasta el final, porque al final va a haber alguna sorpresa que realmente es lo más interesante. No significa que pueda evitar todo lo que os quiero contar para llegar directamente al final. Creo que es importante que escuchéis todo lo que quiero contaros y al final vamos a aprovechar también el rato que nos quede para poder resolver algunas de las dudas que tengáis. Esto no es una consulta médica, ¿de acuerdo? O sea, esto no es para hablar de cada caso clínico, es para hablar de una realidad y buscar una solución que es la que os quiero contar. Pero voy a hacer todo lo posible para solucionar muchas de las dudas que habéis transmitido tanto por el chat como en este momento a lo largo del webinar que podáis ir dejando escrito en el chat que tendremos también activo. Así que bienvenidos, muchísimas gracias y vamos a empezar con la presentación. Quiero hablaros de los 6 pilares que hay en nuestra salud y que nuestros médicos en el sistema sanitario convencional en el que estáis la mayoría no están teniendo en cuenta y que pueden estar detrás de muchos de los síntomas y de muchos de los problemas que generan esa incertidumbre ante la situación de no encontrar respuesta en las pruebas habituales, en las analíticas, las exploraciones que pueden hacer vuestros médicos y vuestro entorno sanitario. Soy la doctora Camino Díaz. La mayoría me conocéis, pero aún así prefiero que sepáis de dónde vengo, porque yo soy médico de familia, he estado pasando consultas en centros de salud durante más de 12 años, con lo cual sé de primera mano y sé a fondo lo que se puede hacer dentro del sistema público de salud, qué es lo que podemos hacer como médicos cuando llegáis a nuestras consultas y sé lo que sí se puede hacer y lo que no se puede hacer, con lo cual creo que es importante que esto lo tengáis en cuenta porque a veces pues, hay muchas personas que hablan por hablar, pero yo hablo desde una experiencia muy larga y desde una evolución, porque posteriormente empecé a formarme en lo que veía que no llegaba a entender dentro de mis consultas con la información que recogía de mis pacientes. Y era todo lo que tenía que ver con estas formaciones posteriores que hice tanto en medicina integrativa avanzada, en nutrición y suplementación, en microbiota humana, en medicina ambiental, en homeopatía, acupuntura, ayuno terapéutico y un montón de cursos, formaciones más que no me da aquí para daros porque estas son principalmente las mayores formaciones porque son másteres de más de 2 años cada una, con lo cual creo que hablo con una solidez no solamente con experiencia clínica, sino además con mucho conocimiento y con un respaldo que
otras personas quizá con las que podáis dar, pues a lo mejor os hablan por hablar, os hablan sin un conocimiento, y no estoy hablando solamente dentro del mundo de la medicina integrativa, sino también dentro de la medicina convencional. Por eso es tan importante dar con profesionales bien formados y con una experiencia importante en este tipo de abordaje. Me podéis encontrar en redes, como sabéis, tanto en mi web, en Consultas Camino y en doctoracaminodiaz.com. El info @dracaminodiaz.com me podéis escribir. En Instagram me conocéis como Doctora Camino Díaz, y en YouTube también tengo el canal donde a veces también voy dejando algo de información. En la web veo que aquí hay un error, me tenéis que contactar a través de www.dracaminodiaz.com, y si no, a través de estos otros canales. Quiero compartir con vosotras y con vosotros un vídeo, con lo cual voy a dejar de compartir esta presentación porque no lo podía colgar aquí a la vez, pero creo que os vais a sentir muy identificados y es algo que es muy simpático. Así que voy a ver si puedo dejar de compartir esto para compartiros este vídeo que tengo preparado. Disculpame un segundito, que estoy con ello para que se vea bien. Vamos a escuchar a alguien que creo que os va a gustar porque representa mucho lo que me habéis estado contando todo este tiempo, y que os recomiendo que la sigáis. Se llama Andrea Valls, y vamos con ello, a ver si lo escucháis bien. Cuéntame, ¿qué te trae por aquí? Pues es que llevo varios meses con hinchazón, siento que toda la comida me está sentando mal. Esos son gases. Te voy a mandar, pero no me vais a hacer ninguna prueba ni nada para descartar algún análisis o algo. Déjame adivinar, has estado mirando videitos y te has autodiagnosticado nuestro famoso SIBO, ¿verdad? Eso está de moda, ni siquiera existe. No, pero entiendo que tendrás que conocer un poquito mi día a día. Quizás estoy haciendo algo mal, no sé, igual estoy alimentándome mal o haciendo algo mal con el deporte. Esto es desesperante, siento que algo realmente dentro de mí no está funcionando bien. Nos queda 1 minuto y 27 segundos de consulta. Mejor vamos a los síntomas. Cuéntame. Estreñimiento, laxantes, pero a veces también diarrea. Entonces ya lo expulsas tú sola. ¿De qué te quejas? Del dolor, paracetamol, estómago, omeprazol. ¿Algo más? También me siento cansada y fatigada durante todo el día, a veces hasta me mareo. Anda, ¿ya has pensado en dormir un poquito más? Y últimamente la regla me afecta muchísimo. Te ha tocado todo a ti, ¿eh? No te preocupes, eso nos pasa a todas, eso es normal. Y entre otras cosas me ha aparecido también un brote de acné que nunca en la vida he tenido. Bueno, pero eso es la edad, no podemos ser perfectas, cariño, nos quejamos de todo. Antes no veníamos al médico por estas cosas. De todas formas, yo te voy a mandar cita con el dermatólogo para que te mande alguna cremita o algo que te pueda venir bien. Y podría tener relación con lo intestinal porque justo coinciden los tiempos y desde que empezó. Toma, 25 de octubre del 2027 a las 11:30. No llegues tarde, porfa. Siguiente. Bueno, creo que es algo un poco, bueno, pues en lo que en lo que os podéis ver reflejados muchas de las personas que estáis hoy aquí, y que aunque sea algo un poco, bueno, pues hecho de broma, es una realidad, y que no quiero solamente que veáis esa parte del sufrimiento del paciente ante estas situaciones, sino también lo que se esconde detrás de tantos médicos que terminan actuando de esta forma, y que no están dando lugar a que el propio paciente se pueda expresar y se pueda sentir comprendido y que encuentre una solución real. Pero es que esta es una situación que vamos viviendo desde hace muchísimo tiempo. Entonces, voy a seguir compartiendo la pantalla, y así seguimos con la presentación. ¿Qué es lo que está pasando hoy en día en el sistema sanitario? ¿Por qué no funciona hoy en día la medicina convencional para las patologías crónicas? Pues porque la medicina de hoy en día cada vez es más puntera y cada vez está más actualizada, pero sobre todo para temas más urgentes, más graves, traumatológicos, agudos. Pero a pesar de que haya una preparación en ese sentido maravillosa por profesionales y por el sistema, realmente de lo que enferma a la mayoría de la población
y lo que nos ocupan el 99% de las consultas dentro del sistema sanitario son problemas crónicos. Como podéis ver, más del 70% de las muertes a nivel global están relacionadas con enfermedades crónicas. Y esto es lo que hace que cuando intentamos buscar soluciones dentro del sistema sanitario, lo que estamos principalmente preparados es para actuar de forma rápida, urgente y aguda, y ese tipo de enfermedades crónicas, que es por las que estamos generando la morbimortalidad actual en la población, no están siendo bien atendidas. Pero hay que comprender que todas estas enfermedades, tanto las cardiovasculares como el cáncer, enfermedades respiratorias, son las que hoy en día nos generan tanta enfermedad y tanta mortalidad. Y es que hay que saber que los determinantes que favorecen o no nuestra salud tienen que ver no solamente con el sistema sanitario, sino con el estilo de vida, con el medio ambiente y con la biología humana. Y sin embargo, ¿sabéis hacia dónde se dedica la mayor parte de la inversión económica? Los gastos públicos que se derivan para el gasto sanitario están principalmente enfocados en la parte de lo que es el sistema sanitario, la actividad médica, pero no en lo que es el estilo de vida, en el medio ambiente y la biología humana, que es realmente lo que está condicionando hoy en día la enfermedad y a la población. Y además sabemos que la genética nos condiciona, pero no nos determina. De hecho, el exposoma, la epigenética, nos están hablando de que todos estos factores que están realmente condicionando la expresividad de esa genética condicionan alrededor del 90% de las enfermedades. Es decir, un problema genético se puede expresar, pero la mayoría de las veces va a poder ser modulado por los hábitos de vida y por otros factores que son reversibles y que son modificables. Por lo tanto, aunque hay enfermedades que inevitablemente son genéticas, solamente explican el 10% de las situaciones. Por lo tanto, el 90% o en el 90% de los casos va a haber factores que vamos a poder modificar y que no se pueden justificar ni por la genética ni porque sea algo familiar, sino porque va a haber un entorno, que es a lo que llamamos epigenética, y factores del exposoma que están influyendo en esa manifestación. Y además os quiero contar algo que es muy interesante. No quiero que esta presentación sea algo muy técnica, pero sí quiero que entendáis que hay mucha ciencia detrás de lo que yo estoy diciendo, para que cuando comentéis con médicos o con otros sanitarios, lo que yo os pueda ir un poco ahora despertando, que sepáis que hay mucha información al respecto, y que si os dicen que eso son tonterías o le restan importancia, es por ignorancia. Porque hay algunos estudios, como este, por ejemplo, de Barnett, que me encantó cuando lo encontré, del 2012, donde analizaron a más de 1 millón de pacientes en Escocia. Y fijaos que cuando empezaron a ver cuántas enfermedades tenía cada paciente, se dieron cuenta de que las enfermedades no se suman al azar. Es decir, cuando una persona dice, no, yo tengo una hipertensión, y luego otra persona dice, yo tengo hipertensión, hipercolesterolemia, y otra persona te dice, no, pues yo es que además tengo hipertensión, hipercolesterolemia, y además tengo una fibrilación auricular o tengo migrañas. Pues no es igual de proporcional el que puedas tener una, dos o tres patologías, sino que a partir de la segunda y de la tercera patología es más fácil, a partir de la segunda enfermedad, que tú mismo vayas acumulando enfermedades. Por lo tanto, aquí estamos hablando de que hay un terreno en el que es más fácil enfermar, y el terreno me refiero al individuo donde se instaura la enfermedad. ¿Y esto qué significa? ¿Que es casualidad? Yo diría que no. Y quiero dejaros una frase que a mí me ha marcado, y que es que el hombre no está enfermo porque tenga una enfermedad, sino que tiene una enfermedad porque está enfermo. De tal forma que si entendemos que cuando manifestamos una enfermedad es simplemente el escaparate de algo que por detrás ha estado poco a poco generando un problema y no le hemos hecho caso hasta que al final se manifiesta, podemos entender que al final ese síntoma o esa enfermedad lleva tiempo dando
señales y no le hemos hecho caso hasta que se ha instaurado y que detrás de esos síntomas iniciales o de esa patología inicial ya hay un terreno que desde hace tiempo, aunque se manifieste en un momento dado una enfermedad, ya lleva tiempo gestándose detrás. ¿Y por qué no funciona la medicina convencional hoy en día para todas estas patologías crónicas? Porque hoy en día la medicina está muy relegada a detectar esas patologías tan graves y tan urgentes, y por eso la medicina convencional es tan fantástica para esas situaciones emergentes, pero cuando se trata de situaciones crónicas, se queda en la superficie, no ahonda. Llevo años y años haciendo otro tipo de pruebas analíticas que no sabía ni que se podían hacer y que me han despertado hacia otro tipo de entendimiento de lo que estaba pasando detrás de mis pacientes. Porque los diagnósticos y los tratamientos sintomáticos que se hacen hoy en día se quedan en la superficie. Se centra hoy en día la medicina en poner etiquetas para poner un antisíntoma. Pero el poner un antisíntoma, aunque alivie, y eso es muy loable, no es el plan de tratamiento. El tratamiento no es quitar un síntoma. El tratamiento es encontrar la causa de ese síntoma para que no vuelva a reproducirse, porque si no, esta es la base de que al final vayamos acumulando patologías porque el terreno sigue enfermo y por eso en una persona que tiene una enfermedad o dos enfermedades es más fácil que aparezca una tercera y una cuarta a que aparezca una nueva en otra persona porque ese organismo está llamando la atención a través de los síntomas, diciendo que aquí está pasando algo y está pidiendo nuestra atención. Pero si en vez de llevar la conciencia hacia adentro a ver qué es lo que está pasando, lo que hacemos es anular los síntomas, nos quedamos con la mitad de la película, nos estamos quedando en la superficie. Además, en las consultas, aparte de que pasa lo que hemos visto en este vídeo, lo que estamos viendo es que hay muy poquito tiempo. Yo cuando pasaba consulta había 6 minutos por paciente. 6 minutos para tratar algo tan importante como es la salud de una persona que está comprometida en su día a día, con su calidad de vida mermada y con su angustia por no saber lo que le pasa. Eso en 6 minutos, es que ni para ir a comprar el pan tarda solamente 6 minutos. Entonces, la medicina de hoy en día está enfocada en buscar el dato urgente, el dato grave, y en ese sentido, si hay algo grave, habitualmente es muy buena la medicina y rápidamente cogen el caso y te derivan y te hacen el tratamiento que haga falta, pues por ejemplo, si hay un infarto, si hay un aneurisma, si hay, bueno, pues a veces pues, se puede encontrar un tumor y entonces rápidamente se activa una cascada de activación de todo ese sistema sanitario para intentar salvar la vida cuanto antes y en ese sentido es súper importante, pero cuando no se encuentran esos datos graves no significa que no haya otras cosas por detrás. Así que las consultas de hoy en día lo que terminan haciendo es en poquito tiempo tapar síntomas con tratamientos genéricos. Y esos tratamientos genéricos son tratamientos como parches que quitan y suprimen el síntoma, quitan el dolor, quitan la inflamación, inhiben la cascada inflamatoria, anulan la respuesta, por ejemplo, del sistema inmunitario, ¿no? Con los corticoides, con los inmunosupresores. Anulan la respuesta para intentar aliviar, pero no es la solución. Es como si tenemos un perro mordiéndonos del pie y estamos, ay, 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 y en vez de quitarnos el perro, lo que nos dan es un analgésico, es un paracetamol para que no te duela. Hombre, lo que hay que hacer es quitar el perro que te está mordiendo, ¿no? Entonces, cuando hacemos diagnósticos hoy en día, lo que se suelen poner son etiquetas que hablan de los síntomas, no hablan de la etiología. Y esto es algo que quiero que entendáis. Cuando hablamos de polimialgias, de artritis, cuando hablamos de tiroiditis, de migrañas, de intestino irritable, todos esos diagnósticos realmente son etiquetas que se ponen con nombres sintomáticos. Están hablando de que se te
inflaman las articulaciones, de que tienes dolores de cabeza, de que tienes fatiga, de que tienes cansancio, pero no es un diagnóstico, no es una entidad real, no está hablando de cuál es la causa que lo está provocando. Por lo tanto, si hacemos diagnósticos sintomáticos, el tratamiento termina siendo sintomático. Y es muchas veces intentamos buscar una causa, pero si no la encontramos, ¿qué es lo que terminamos diciendo los médicos? Eso es idiopático. ¿Idiopático qué significa? Que no sabemos de dónde viene, que no sabemos de dónde procede. No significa que no tengamos un origen, es que no lo hemos encontrado con los recursos que hay. Y por desgracia los médicos, aunque en el vídeo que hemos visto es una sátira, ¿no? Pero realmente hay muchos médicos que sí quieren y les gustaría tener más tiempo para dedicarle al paciente, pero el propio sistema lleva a esos profesionales a intentar al final hacer todo lo posible por solventar ese síntoma y aliviar el sufrimiento, pero no le deja a ese profesional desarrollar su potencial. Hay muchísimos médicos que sí tienen realmente un interés en mejorar vuestra salud, pero tienen un tiempo tan limitado que no les da lugar a poderlo desarrollar, están muy frustrados y hay una sobrecarga de trabajo tan bestial que muchos médicos lo que hacen es sobrevivir a sus consultas, por desgracia. Y vosotros como pacientes lo que veis es ese resultado de no tengo tiempo ni para expresarme, no me da lugar a que el propio médico me ayude a entender qué es lo que me pasa, lo que me va a dar es un medicamento y no me explica el por qué lo tengo ni si puedo hacer algo yo para mejorarlo. Es verdad que además con la cantidad de información que tienen los médicos, pues ni siquiera a veces es suficiente para poder hacer más allá o poder explicar, ¿no? Entonces, tenemos un tiempo limitado y damos tratamientos que además pues forman parte de protocolos, ¿no? Tanto a nivel diagnóstico como terapéutico. Y a veces esos protocolos, pues de forma genérica pueden ayudar un poco, pero no son individualizados. Y cada persona vive de una forma diferente y tiene un origen diferente sus síntomas. Y lo que os decía, los médicos después de más de 6 años de carrera y más de 5 años de especialidad, es decir, como médicos, estamos estudiando más de 11 años, si no son 12 o 13, estamos estudiando sin parar, formándonos, y cuando llega la primera consulta te das cuenta de que no es suficiente porque tu paciente te pregunta por qué me está pasando esto y no tienes capacidad de explicarle el por qué. Y eso es muy frustrante. Por eso también hay muchos médicos que cuando les rebatís y no tienen una respuesta, pueden o ser humildes y decir, esto yo no lo sé y mejor es que busques fuera, o pueden sentir como si yo no lo sé, que llevo 12, 13 años estudiando, es que no existe. Y muchas veces tenemos esa limitación de pensamiento. Es para que, no es por justificar a mis compañeros médicos, pero sí es para que entendáis el sistema, porque yo también he estado ahí. Yo no me conformé, como sabéis, soy un amigo inconformista y lo llevo grabado hasta la médula y desde el principio no me conformé y seguí evolucionando, pero entiendo perfectamente ese pensamiento y muchas veces me da pena, pero entiendo que también forma parte de la evolución. Y por eso es tan importante que pacientes como vosotros, inconformistas, que estáis buscando más, sigáis pidiendo para que esto al final, entre los profesionales que estamos ya despiertos y haciendo otro tipo de medicina y los pacientes que queréis, que no os conformáis, sigamos empujando hacia un cambio. Porque cuando los médicos que estudian mucho nos damos cuenta de que lo que hemos aprendido es principalmente sobre enfermedad, pero no sabemos nada de salud, no sabemos nada de nutrición. No sabemos nada de ejercicio, no sabemos nada de ritmos circadianos, no sabemos nada de microbiota intestinal. No le preguntéis a un digestivo sobre microbiota intestinal porque hoy por hoy esto no se estudia. Además, no nos enseñan otras opciones terapéuticas no farmacológicas. Es decir, los médicos van a intentar siempre hacer lo mejor por sus pacientes, porque es una carrera muy vocacional. No dudéis ni un momento que vuestros médicos, aunque en un momento dado percibáis que se os quieren quitar de encima, porque esto sé que os pasa muchas veces, no dejéis de pensar que realmente tienen la voluntad de ayudar, porque es una
profesión muy vocacional. El médico siempre va a intentar ayudar a su paciente a mejorar. Lo que pasa es que a veces no tenemos ni siquiera herramientas diferentes a los fármacos porque solamente nos han enseñado farmacología. No nos han enseñado el tratamiento con plantas naturales, cuando pueden ser igual o más eficaces y con menos efectos secundarios, pero hay que conocerlas. Además de esta falta de tiempo, como os decía, ahora mismo pues hemos pasado de 6 minutos a 10 minutos por paciente, ¿vale? Pero hay hay una altísima demanda. Los médicos están viendo hasta 40 pacientes en un solo turno. Imaginaos 40 casos clínicos. O sea, es que es completamente inaudito. Y luego además los médicos tienen pues una visión de la enfermedad y de la salud muy compartimentalizada. Os he puesto aquí el ejemplo del elefante, pues que si 4 personas tocan a un elefante con una venda en el ojo y cada uno toca una parte del elefante, les dicen y les preguntas, ¿qué es un elefante para ti? Pues el que toque la trompa, pues va a decir, pues para mí un elefante pues es un tubo móvil, blandito. El que toque la oreja va a pensar que el elefante es otra cosa. Y dentro de la medicina nos pasa eso. Y cuando un paciente va al dermatólogo y no es un problema de la piel, dice, ah, pues esto no es de aquí. Si va al digestivo y dice, uy, pues aquí a nivel digestivo está todo bien. O si va al neurólogo y dice, ah, pues los dolores de cabeza, pues son, pues sí, porque tienes una migraña, pero nadie va a estar viendo la situación completa. Realmente quienes ven el conjunto del paciente y entienden un poco esa interdisciplinaridad o esa interrelación son los médicos internistas o los médicos de familia, pero aún así no conocen hoy en día ni siquiera la interrelación que hay entre distintos órganos como puede ser el intestino y la piel, o la microbiota y el sistema pulmonar, o entre los problemas orofaríngeos y dentales y de la microbiota oral con los problemas a lo mejor incluso de neurodegeneración. Entonces, esto es una realidad, por mucho que los médicos estudien mucho, estamos muy limitados a la hora de abordar hoy en día lo que es la realidad, que ha evolucionado todo y que hay muchos más conceptos que hay que tener actualizados y que no conocemos los médicos por la formación médica académica. Y además, en esa falta de actualización, porque claro, con la cantidad de pacientes que se ven y con la presión sanitaria que hay, pues ya bastante al médico le lleva el tener que estar actualizado en su subespecialidad, pero no tenemos tiempo para actualizarnos en estas otras formaciones emergentes, ¿no? Como el tema de la microbiota, el tema de la medicina ambiental, de la nutrición más incluso genética, ¿no? Y faltan además pruebas científicas para validar la eficacia de alguna de las prácticas de las medicinas tradicionales, con lo cual, bueno, pues el médico se asusta y dice, uy, si aquí no hay suficiente evidencia, a lo mejor es que o les da miedo. Entonces, el médico que no conoce algo ni lo va a diagnosticar ni tampoco lo va a recetar. Y luego, además, es verdad que hay una falta de implicación por muchos profesionales por ese burnout que tiene, esa falta de reconocimiento, esa presión del sistema sanitario que no le reconoce ni tampoco le agradece. ¿Vale? Hay muchos médicos muy frustrados y que lo están pasando muy mal porque ni se les reconoce, ni se les agradece, ni se les paga. Entonces, tenéis que entender que esta situación no solamente la sufrís vosotros, sino la mayoría de los médicos. Y luego además hay que saber algo importante y es que aunque los médicos intentamos estar actualizados, nos actualizamos sobre lo que conocemos, ¿no? Sobre nuestra especialidad de oftalmología, sobre nuestra especialidad de neuro, cirugía o de digestivo, de hepatología. Pero hay mucha evidencia detrás de otras recomendaciones y que cuando a un digestivo le propones hacer cambios en la nutrición, puede incluso decir, pero si es que da igual lo que comas, porque eso no va a influir en lo que te está pasando y luego pues ves la evidencia que hay y dices, claro que hay evidencia, hay muchísima, que os he dejado algún ejemplo para que sepáis que hay publicaciones, hay papers, hay suficiente evidencia científica hoy en día que respalda que los cambios en los hábitos de vida, de alimentación, influyen en nuestro corazón, en nuestro metabolismo, en nuestra inmunidad, en nuestro bienestar,
en la evolución de la patología metabólica, que es la que realmente hoy nos lleva a la tumba. Entonces, sí que hay evidencia, pero no da tiempo a los profesionales a estar actualizados ni siquiera en su propia especialidad como para seguir ahondando. Por eso es importante cuando el médico al que vais, si tiene esa limitación, buscar otros profesionales que puedan complementarlo, porque lo ideal sería tener un sistema en el que no todo dependiese del médico, sino que hubiera dentro de ese sistema de salud un nutricionista, una psicóloga, un odontólogo, un fisioterapeuta que pudieran ir abordando, o un entrenador personal, que pudieran ir abordando la salud de los pacientes para que el médico al final pues no tenga que estar enfocado más que en la parte realmente médica, ¿no? Y todas estas cosas, pues como no existen, al final el paciente deja toda su esperanza en que sea el médico el que marque toda esa ruta de tratamiento o esa ruta de cambios. Y como el médico no sabe, dice, pues da igual que para tu problema cardíaco comas esto o lo otro, ¿no? O a lo mejor todavía siguen con, bueno, pues con lo clásico de, uy, para el colesterol no tomes grasas, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos poco actualizados y esto es un gran problema. Y por lo tanto, ¿qué es lo que pasa? Que terminamos haciendo también muchos diagnósticos idiopáticos, como os digo yo, con todo lo que os decía, el paciente se va diciendo, pues tengo dolores de cabeza, pues ya me han dicho que tengo migraña crónica, o tengo estreñimiento y diarreas, ya me han dicho que tengo intestino irritable, o mira, tengo problemas con el tiroides, ya me han dicho que tengo un hipotiroidismo o un hipertiroidismo, o bueno, tengo eczemas en la piel y se me pone seca o irritada, ya me han dicho que tengo una dermatitis atópica, o me duele todo el cuerpo, me dicen que tengo fibromialgia, o fatiga crónica, o sensibilidad química múltiple, o artritis reumatoidea. Bueno, todos estos diagnósticos que os pongo aquí realmente no son idiopáticos, es que es la forma de poner un nombre a los síntomas que tenéis. Y no lo digo solamente como médico que ha hecho una evolución, sino también yo como paciente. Yo también he tenido que pasar al otro lado y he vivido lo que vivís muchos de vosotros como pacientes, ¿vale? He visto los dramas que tenéis que sufrir los pacientes cuando queréis algo más y no se os hace caso. Yo he estado también ahí. He sufrido, bueno, pues un accidente muy importante hace pues más de 10 años, hace 11 años precisamente ahora, y he podido ver lo que pasa al otro lado. Entonces, no os lo digo ya solamente desde lo que yo veo cuando os veo en consulta y que yo puedo tener más o menos empatía, que tengo mucha, pero yo también lo he vivido desde vuestro propio lugar y sé de lo que estamos hablando. Así que si estáis cansados de no tener respuestas claras y de por qué me siento así y por qué puedo hacer, pues quiero que sepáis que muchos pacientes, igual que vosotros, se sienten muy frustrados al no encontrar respuestas a sus síntomas crónicos y que cuando preguntan qué pueden hacer, pues la búsqueda de soluciones a largo plazo puede ser agotadora, desalentadora, porque no hay médicos o no hay un sistema sanitario que lo acompañe, porque no tienen ese conocimiento. Así que es hora de que haya un cambio, pero un cambio real. Es hora de que empecemos a tener esta mirada más integradora. Escuchar a nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo realmente está hablando a través de esos síntomas. Hay que identificar las señales que nos envía nuestro cuerpo y comprender las necesidades que nos está demandando. Hay que analizar los hábitos de vida, porque si no hacemos un análisis de lo que nos ha llevado a enfermar, ¿cómo vamos realmente a generar un cambio real? Hay que evaluar los hábitos de vida, hay que evaluar los patrones de alimentación, de ejercicio, los posibles factores que te pueden haber llevado a enfermar. Y hay que abordar esos factores, esa causa raíz, porque cuando encontramos esa causa que es el inicio de un desencadenante en el que al final en ese puzzle hay una pieza inicial que termina alterando todo lo demás en una cascada. Si encontramos esa pieza clave inicial, es mucho más fácil que podamos llegar a hacer un cambio real, una revolución en lo que significa las enfermedades crónicas, que pueda dejar de ser crónica. Y eso es lo que yo veo en mis consultas. La medicina integrativa entiende la salud de una forma integral, que no es
integrista, como algunos decíais, no, por favor, o sea, esto es algo que aborda de forma genérica y de forma global la salud, porque tiene un enfoque en el que contiene al cuerpo, a la mente, al espíritu como un todo, como una unidad. Además, hace una evaluación integral e interrelacional de los órganos, de los sistemas. Se toman en cuenta todos los aspectos de la salud, también los antecedentes personales, los antecedentes familiares, el estilo de vida que llevas, las emociones, tus pensamientos, tus miedos. Todo eso forma parte de un entendimiento global de la salud y se propone dentro de la medicina integrativa un plan personalizado en el que se crea un plan de acción adaptado a las necesidades de cada persona, es decir, se individualiza más allá de hacer protocolos y tratamientos genéricos. Por eso la medicina integrativa hoy en día está teniendo un repunte y la población, como vosotros, lo estáis demandando porque estáis viendo y estáis escuchando personas que empiezan a mejorar y que queréis también que se os trate así. Y yo como, bueno, pues como médico que estoy bueno, pues muy concienciada de lo que estoy viendo e intento ayudar a que despierte esta posibilidad de ayudar desde otra forma, pues no hago más que divulgar y hacer seminarios como esto, escribir libros, hacer programas, seguir viendo un montón de pacientes para que haya un despertar, porque os merecéis mejorar vuestra salud desde otra perspectiva desde la que a diferencia de la que estáis haciendo hoy en día. Y una de las cosas más interesantes que hace la medicina integrativa es una historia de vida del paciente. No solamente es la historia clínica de cuáles son tus antecedentes, fumas, no fumas, te has operado de algo, tienes alguna enfermedad, no. Lo que se hace es buscar toda la película de un paciente para entender la fotografía actual. Porque cuando venís a consulta con un síntoma, ese síntoma o esa patología con la que venís es una mera foto de un fotograma mucho más amplio, de una película que hay que entender, porque cuando lo ves así entiendes por qué has llegado a este punto. Hay que saber de dónde ha nacido el paciente, el lugar, dónde se ha criado y y a qué se ha dedicado incluso su familia, ¿no? Porque también a lo que se haya dedicado la familia puede influir. No es lo mismo una persona que se ha criado en la ciudad que otra que se ha criado en el campo. Y no porque sea mejor o peor, es que a lo mejor incluso en el campo ha estado muy expuesto a pesticidas en el huerto que se pensaba que eran tan cosas, que era todo tan sano. Ya ha estado ahí recogiendo uvas con un montón de agroquímicos y luego empiezas a entender no solamente los antecedentes, o sea, la evolución del paciente, sino incluso puedes entender muchas patologías que hay en la familia. Porque al final, en ese entorno, podemos entender si hay afectación de la salud ante un mismo factor, ¿no? También hay que tener en cuenta los hábitos de vida, ¿no? Pues la dieta, el ejercicio, cómo duerme, si tiene estrés, qué productos de cosmética o de limpieza está utilizando, si hay mucha exposición a campos electromagnéticos, la rutina que tiene de bienestar, ¿no? Cuerpo, mente, espíritu, hay que tenerla en cuenta, si está socialmente sostenido ese paciente o no. Y, como os comentaba, no solamente los antecedentes personales, sino también los familiares. Y la medicina integrativa, hoy en día, incluso la Organización Mundial de la Salud la promociona. Es importantísimo entender que esto no solamente es cosa de unos pocos o de unos iluminados. Hoy en día la apuesta es por la unión de las medicinas complementarias y de las medicinas tradicionales con lo mejor de la medicina convencional y científica y más académica, porque las dos se ha visto que lo que pueden mejorar es la calidad de vida, el resultado, o sea, la respuesta a los propios fármacos incluso, y me estoy refiriendo solamente a medicamentos pues de antiinflamatorios, analgésicos, sino incluso quimioterápicos. Y hoy en día es tan importante que hasta la propia OMS lo promociona. Y en la Agenda 2030, en 2030, lo que se está promocionando es que haya una estrategia de promoción, de unificación y de integración de las medicinas complementarias con la convencional. ¿Esto qué nos va a ayudar? Pues a hacer un cambio de paradigma. Y cuando yo lo estoy aplicando en mi consulta, ¿yo sabéis lo que veo?
en la diferencia entre lo que yo hacía como médico de familia y lo que yo puedo hacer ahora con mis pacientes, que yo ahora les dedico mucho más tiempo, les dedico 1 hora a mis pacientes para entender y para poder hablar y para poder dejar que se exprese el propio paciente y entender esa película de su vida. Y además preparo con antelación su caso para poder entender realmente toda esta información que es tan valiosa. Cuanto más tiempo le dedicas al paciente, más tiempo tienes para mejorar esa educación sanitaria, para mejorar la calidad asistencial, para que el paciente se vaya más tranquilo, que tenga menos demanda, porque si no tienes tiempo para explicarle es normal que vuelva y vuelva porque viene angustiado cada vez más. Puedes ayudar a disminuir la polimedicación porque tienes otros recursos y no solamente estás tratando síntomas, sino encontrando la causa última. Puedes ayudar a disminuir esa morbilidad, que es el enfermar de forma acumulada, como os estaba comentando al principio. Y no solamente eso, sino que es que encima hay una disminución del gasto sanitario. Mis pacientes dejan de estar de baja, dejan de necesitar ir a múltiples especialistas, dejan de necesitar ir continuamente a los hospitales. Esto tiene que terminar siendo algo en lo que se interesen el sistema, o sea, los políticos y incluso el Ministerio de Sanidad. O sea, al final esto tendrá que terminar siendo una realidad que sea apoyada por la propia política, pero ya sabéis que al final, pues esto no es lo que interesa y aunque yo sí confío en que terminará generando un cambio, porque hay un cambio de paradigma importantísimo y que es inevitable y un despertar que es una realidad. Bueno, pues creo que aunque no haya ese apoyo que hoy en día todos esperamos y buscamos, creo que con el pequeño granito que vayamos cada uno haciendo y buscando y apoyando en este sentido, terminaremos generando un cambio entre todos. Yo soy muy optimista, lo sé, pero he visto una evolución tan importantísima en estos últimos años, en los que yo antes hablaba de temas de microbiota y nadie sabía lo que era, y que incluso mis compañeros digestivos que me quieren, que me adoran, me decían, pero ¿qué es eso de la microbiota? ¿Qué es eso de la cándida intestinal? Y hoy en día ya se asume como algo normal el tema de la microbiota, incluso en congresos, en hospitales, o me vienen pacientes que son médicos, que empiezan ya, bueno, pues a entender que ni siquiera con lo que han aprendido es suficiente para curarse a ellos mismos. Yo estoy viendo una realidad que sí está avanzando hacia un cambio. Así que quiero también trasladaros esa esperanza de que incluso en el sistema sanitario de hoy en día convencional, en un momento dado podamos empezar a encontrar esas respuestas que estáis todos esperando y esa atención que es tan necesaria. Así que con un poco de calma, pero mientras tanto aquí estoy para intentar ofreceros pues soluciones como las que se me van ocurriendo, claro. Bueno, esta simplemente es la definición de la medicina integrativa, que es lo que os he estado comentando, y que une esa medicina convencional con las terapias complementarias y con las actualizaciones en las últimas áreas de salud, como el tema que os estaba comentando, ¿no? Porque es importantísimo conocer estas otras áreas para entender las causas que hay detrás de muchos de los síntomas y que si no los conocemos, ¿cómo vamos a saber si detrás de esas patologías idiopáticas hay algo? ¿Qué es lo que yo he terminado encontrando después de tantos años en las patologías por las que veníais a mi consulta y que me han llevado a generar mi método? Pues un día tuve un eureka, claro, porque empecé a pensar, ¿qué es lo que estoy haciendo yo hoy en día que está haciendo este cambio en la evolución de que mis pacientes empiezan a sanar y no vuelven y que dejan de tener necesidad de tratamientos crónicos o dejan de tener ese diagnóstico o esa etiqueta? Cuando yo como médico pensaba que las enfermedades crónicas, las enfermedades idiopáticas, las enfermedades autoinmunes, que no tenían solución, que era tomar medicación una tras otra y bueno, pues oye, que al menos aliviamos. Y que de repente yo empecé a ver que mis pacientes cambiaban, que empezaban a mejorar, que no volvían a consulta o que les podía dar altas. Empecé a darme cuenta de que lo que yo estaba aplicando según lo que yo estaba aprendiendo estaba generando un cambio real. ¿Y qué es lo que qué es lo que yo vi? Pues que el cuerpo, principalmente cuando viene con esa cantidad de síntomas, suele tener un exceso de tóxicos. Y esto no es por alarmar. Esto es súper necesario que lo entendáis. La cantidad de tóxicos a la que estamos expuestos hoy en día ha crecido de forma tan exponencial.
Son toneladas y toneladas de productos químicos a los que estamos expuestos en nuestro día a día y que nuestro cuerpo no ha sido capaz de adaptarse a esto. Entonces, hay un exceso de tóxicos en el organismo. Están las amalgamas dentales, los agroquímicos, los microplásticos, la cosmética química, los implantes mamarios. Pero además luego estamos en un tipo de sociedad en la que hay una alimentación muy inflamada, muy inflamatoria, muy desequilibrada. Estamos comiendo una alimentación muy ultraprocesada, con exceso de azúcares, falta de nutrientes, intolerancias que no se saben de dónde vienen. Cada vez hay más personas sufriendo de problemas digestivos. Además, tenemos un problema en el que estamos viendo una alteración muy significativa de nuestra flora intestinal, lo que antes llamamos flora, que ahora conocemos como el gran órgano de la microbiota intestinal. Y esa microbiota, cuando está equilibrada, trabaja a favor de nuestra salud. Pero hoy en día la tenemos prácticamente, bueno, hay tantísima población con esa microbiota alterada, disbiótica, con sobrecrecimientos bacterianos, el típico SIBO que muchos de vosotros ya conocéis. Pero no solamente son sobrecrecimientos de bacterias, también pueden ser sobrecrecimientos de hongos, sobrecrecimientos de parásitos. Es el Helicobacter pylori, que es el cabeza de turco de un montón de patología que hay detrás y que el digestivo al que vais y os mira, lo único que sabe mirar, que a lo mejor es un Helicobacter pylori, le achaca a ese Helicobacter pylori el problema y luego empeoráis con los tratamientos porque no era más que un oportunista más. Entonces, hay un mundo dentro de la microbiota intestinal que hay que conocer para poder entender muchos de esos síntomas que tenéis y por los que venís a la consulta. Y esa microbiota disbiótica genera mucha enfermedad, mucha alteración y muchos síntomas, no solamente a nivel digestivos, también pueden estar dando síntomas a nivel de piel, a nivel conductual. Yo he visto niños con parasitosis que estaban diagnosticados de un TDAH, lo que tenían una parasitosis, una enfermedad celíaca no diagnosticada. Que no estoy diciendo que todos los TDAH, por supuesto, se deban a ello, pero hay que entender que todo este mundo hay que tenerlo en cuenta, porque si no seguimos haciendo diagnósticos al tuntún, sin entender que a lo mejor hay algo ahí en la microbiota que esté alterado. Y lo mismo con la inflamación sistémica. Es ese fuego interno en el que se van cociendo esa cascada inflamatoria, esa activación de citoquinas, de interleuquinas, ese estrés oxidativo. Además, se producen en pacientes, bueno, pues como sabéis y como habéis visto muchas veces, es que porque a la misma situación, en la misma educación, en el mismo entorno, unas personas se enferman y otras no. Pues porque además hay ciertas condiciones en nuestra biología, como pueden ser los polimorfismos hepáticos de detoxificación, que están comprometidos hasta en un 30% de la población. Entonces, esas personas van a tener menos capacidad todavía de detoxificar todo ese mundo de tóxicos que tienen y les va a generar más estrés oxidativo, más inflamación y van a ser más candidatos a aparecer en nuestras consultas con acumulación de enfermedades. Entonces, hay que entender que hay una inflamación sistémica de bajo grado que también está sosteniendo toda esta situación. Además, hay que saber que nuestra naturaleza está hecha para funcionar acorde a la naturaleza, a los ritmos circadianos, al ritmo del sol, a que cuando empieza el amanecer y hasta que es el atardecer, se van activando numerosos procesos fisiológicos y que si los tenemos capados porque seguimos viviendo dentro de las instituciones o dentro de nuestros hogares o dentro de nuestras oficinas o dentro de nuestros gimnasios, estamos dejando de favorecer que esos ritmos se sincronicen de forma saludable con la naturaleza. No estamos expuestos al sol de forma saludable, que hay que tener coherencia. No podemos tampoco pasar de ahora el sol nos genera cáncer o melanomas y hay que huir del sol porque nos está enfermando esa huida del sol, a todo lo contrario y encontrar personas bueno, pues que sin un criterio se exponen y se queman. Entonces, hay que volver a recuperar la coherencia, la relación saludable con la naturaleza. Hay que volver a hacer ejercicio, a movilizarnos. Estamos en una epidemia de sedentarismo, de síndrome metabólico, de obesidad, estando en el momento en el que más acceso a la alimentación tenemos. Estamos desnutridos y sobrealimentados. Hay cosas tan obvias, pero que no estamos ni siquiera prestándole atención dentro del sistema sanitario
y que todo esto también puede estar mejorando o empeorando nuestra salud. Y luego, por otro lado, cómo no vamos a tener en cuenta nuestras emociones. Ese estrés mal gestionado, esos conflictos no elaborados, esos traumas que nos siguen generando una activación de miedo, de estrés, de inseguridades, que nos llevan a enfermar por esas emociones mal gestionadas, que nos llevan a desconectarnos de nuestra propia esencia, de nuestra propia naturaleza y de nuestro propósito de vida. Si no estamos en conexión con lo que nos están diciendo nuestro cuerpo, si no estamos en coherencia con lo que pensamos, con lo que decimos, con lo que hacemos, es muy fácil que empiece a haber una disonancia que incluso a nivel energético, a nivel frecuencial, puede llevar a una alteración de nuestros propios sistemas. Y si esto no lo tenemos en cuenta, pues a lo mejor empezamos a hacer un tratamiento para un SIBO y tiene un efecto parcial una temporada, pero si no hemos trabajado nuestras emociones, va a volver a haber otra disbiosis y otro periodo de SIBO posteriormente. Entonces, todos estos factores hay que tenerlos en cuenta porque están condicionando nuestra salud. ¿Y sabéis qué? Que estos son los factores que precisamente no se miran de ninguna forma en las consultas habituales de vuestros médicos. Nadie mira esto. Por eso yo creé ese método, el método Camino, que yo no me he inventado nada, simplemente he recogido los 6 pilares que para mí son fundamentales en la salud de mis pacientes y en la resolución de muchas de sus patologías. He diseñado este método con toda la intención de unificar, de simplificar en esa mirada y de que nadie se le olvide mirar esos 6 pilares que realmente en 360 grados están retroalimentándose unos a otros. Y de hecho, hasta he escrito un libro, como muchos de vosotros sabéis. Yo de verdad que hago todo lo posible para que llegue mi mensaje, para ayudaros, ya no solamente en las consultas en el 1 a 1, porque como comprenderéis, aunque yo incluso he creado un equipo para intentar llegar a más personas, aunque yo soy la que veo a los pacientes y luego me puedo apoyar en lo que creo que es importantísimo, en una buena nutricionista, en una buena coach mental, en una buena psicóloga, en un entrenador personal. Yo hago todo lo posible, pero al final, pues yo no puedo atender a todos los que me gustaría y eso también a mí me frustra. Y cuando estoy viendo lo que estoy viendo, no puedo evitar crear todo lo posible para seguir divulgando mi mensaje, para seguir llegando a todos vosotros, para que no os conformáis, para que sigáis apostando por esto, para que tengáis el apoyo de alguien que lo está viendo tan claro y que quiero ayudaros a toda costa. Y si no podéis acceder a mí, tenéis un libro que es, vamos, es una joya. No, bueno, entiendo que lo he escrito yo y que no voy a decir otra cosa, pero es un compendio de todos estos pilares que no solamente os van a dar explicación a lo que puede haber detrás de vuestros síntomas, sino muchas veces esa ayuda para saber cómo solventar. Porque yo me he dado cuenta de que no solamente tratando el origen de la enfermedad, cuando lo encuentras, se soluciona una enfermedad, sino a veces, si no llegas a ese origen, porque hacerlo no es tan fácil, hay que tener, bueno, pues mucho conocimiento, hay que hacer muchas analíticas, hay personas que a lo mejor no pueden hacer eso, no llegan a un profesional que les pueda hacer eso, pero sí os voy a decir que la oscuridad también se acaba cuando encendemos la luz. Y esa luz se puede crear gracias a cambios en estos 6 pilares, en estos hábitos de vida que pueden empezar a ayudar a que el propio sistema inmune del que os hablaba en el chat y que es quien mantiene vuestra salud, empiece a respirar, empiece a liberarse de tanta carga tóxica, de tanto estrés oxidativo, de tanta alteración de la permeabilidad intestinal que le roba y le secuestra energía. Que nuestro sistema inmune es como ese socorrista que está intentando mantener a salvo, ¿no? Pues, la playa, pero si en vez de estar tranquilo, regulándolo todo, lo tenemos dentro del agua, haciendo aguadillas, tirándole la pierna, con una red enganchado, pues es que no va a poder ayudar ese sistema inmune a lo que pueda venir. Y a lo que pueda venir puede ser un COVID, puede ser un antivirus, puede ser una célula tumoral, puede ser un catarro, puede ser un Epstein-Barr, puede ser muchas cosas. Quiero decir que el sistema inmune tiene capacidad para responder. Siempre va a depender, por supuesto, de la carga
de la carga viral o del tipo de infección que pueda ser, pero por eso hay personas que enferman y otras que no ante la misma situación, porque su sistema inmune está más preparado o no. No ha habido más evidencia a través de de la pandemia que pasamos hace 6 años, que nos evidenció cómo estaba de mal nuestro sistema inmune, cómo estaba de comprometido, que ante una infección puso patas arriba la salud de la mayoría de la población. Y ahí se evidenció que realmente había muchas más cosas, que estaba sosteniendo un sistema inmune poco a poco y tal como podía, porque no le habíamos hecho caso a los síntomas que llevaba dando desde hace muchos años, pero bueno, más que menos estaba ahí sosteniéndolo hasta que de repente viene un evento y pone de patas arriba ese sistema inmune y todo lo que estaba ahí sosteniendo empieza a debutar y empiezan el long COVID, los problemas ahora nuevos, ahora no. Es que esas disautonomías, esos long COVID, es que realmente lo que estaban viniendo a decir es que había algo ahí acumulado que se ha expresado en ese momento. Desde luego esto es lo que yo estoy viviendo y además que se confirma con muchos de los testimonios que bueno, pues que agradezco tanto a tantos pacientes que sé que también estáis aquí hoy en día y hoy además aquí en el webinar y que habéis sido grandes maestros para mí porque me habéis abierto los ojos y habéis luego dado testimonio de lo que estoy yo diciendo, que no es algo no es una charlatanería, esto es una evidencia de lo que yo estoy viendo y que quiero compartir. Este método, simplemente el método que yo he concretado con mis siglas, con mi nombre, es la forma de unir todo este conocimiento en esos 6 pilares y que tienen esa ruta, esos 360 grados en los que podemos hacer un abordaje completo de lo que son los factores de la salud. Los testimonios, no quiero aburriros, porque no quiero que tampoco este webinar se convierta en solamente hablar yo, ¿vale? Y que no pueda resolver muchas de las dudas que tenéis, pero los testimonios, aparte de lo que está aquí escrito, están recogidos en Google. Los comparto aquí, bueno, pues para que veáis que no son cosas que yo me invente. Y una de las frases más habituales y que más me ha llegado al alma es esta frase que me habéis dicho muchos pacientes, el de doctora, por fin vuelvo a ser yo otra vez. Están tan asumidos esos síntomas, están tan normalizados que hay tantos pacientes que cuando sanan de repente dicen, ostras, es que ahora vuelvo a ser yo. Es que yo pensaba que esto ya era porque me ha llegado la menopausia o porque soy madre o porque estoy en un estrés de laboral, entonces, bueno, pues entiendo. Y luego resulta que no, que había una patología por detrás de sus migrañas, detrás de las diarreas, detrás de esos dolores, y luego había una justificación que se ha podido tratar y que esa liberación hace que volváis a ser vosotros, volváis a recuperar vuestra energía, que estéis al máximo de vuestro potencial, que podáis ser la mejor versión de vosotros mismos. No os conformáis, ni siquiera con la edad. De verdad que no es cuestión de edad. Yo tengo pacientes, incluso en estos testimonios, que no voy a volver para atrás para no entretenerme, pero tengo pacientes que me traen a sus madres, me traen a sus padres y con 90 años, con 87 años, está mejor que 10 años antes. Entonces, nunca es tarde si la dicha es buena, como siempre digo. Es cierto que esto no siempre es al 100% así, porque ojalá pudiera yo aseguraros, pero muchas veces no depende ni siquiera de mí, depende también del deterioro del propio cuerpo, de la capacidad que tenga de resiliencia el propio organismo. Pero yo veo que no solamente puedo aspirar a que mejoren y que que hagan espectaculares en los niños, que quizás son los que más rápido se ven. No, es que yo no me rindo, es que sé que hay una posibilidad, sobre todo cuando hay un interés en tomar parte de la propia salud y de la propia sanación. No solamente esperar a que sea el médico el que te dé algo para suprimir un síntoma. Y sé que todos los que estáis aquí tenéis esa visión como la que tengo yo. Y ahora, simplemente, para contaros cuál es la solución que yo veo y que os quería comentar y que os quería contar sobre todo a los que podéis estar aquí, no solamente para que ahora podamos un poco, pues que os pueda resolver algunas cosas, algunas dudas, según lo que yo tengo como experiencia y que quiero también guiaros. Se me ha ocurrido algo para poder pues solucionar esto que muchos de vosotros, ay doctora, es que yo quiero una consulta, es que yo quiero una consulta. Sí, yo estoy encantada, pero tenéis que entender que yo a veces no llego a ver a tantos pacientes como me gustaría ayudaros.
que tengo una lista de espera, que tengo, bueno, pues como siempre me lío con muchas cosas, pues al final estoy en una situación que no quiero terminar siendo como otros compañeros que dejan de ver pacientes. Porque esto es otra de las cosas que sé que os duele mucho y yo pues sigo viendo pacientes como habéis visto hoy hasta el último momento. Entonces, qué es lo que he creado? Y además de ya lo que conocéis, que es el libro, mi metodología, ¿qué es lo que he creado? Pues he creado algunos programas. He creado programas incluso para profesionales de la salud, en los que estoy empezando a formar a profesionales para que no todo dependa pues de que deis justo conmigo o de algún otro que tenga esta visión, sino de profesionales que están deseando aprender, de profesionales que están deseando ayudaros desde esta perspectiva y que estoy profundamente emocionada porque llevamos 2 meses y medio y la transformación que están teniendo, el entusiasmo con el que me están dando el feedback es tan maravilloso que estoy muy emocionada. Entonces, que sepáis que yo hago todo lo posible, incluso formando a médicos y a profesionales sanitarios que están de verdad deseosos de ayudaros y además a personas que como vosotros, pues a lo mejor pues os interesa esto que os voy a proponer, porque es un programa para que de forma muy sencilla, o sea, de verdad que lo he hecho lo más sencillito posible para explicaros estos 6 pilares en los que os propongo a ciertos cambios, de verdad que son muy sencillitos para que no se os haga un mundo, porque sé que simplemente cambiando ciertas cositas va a haber cambios en la mejoría de vuestra salud. Entonces, este programa que se llama Recupera tu Salud, con este método, con el método Camino, es para que descubráis estos 6 pilares, que podáis entender las cositas que os he contado yo hoy y que podáis empezar a hacer ese cambio, porque el cambio se hace a través del conocimiento y sin conocimiento no hay libertad de elegir lo mejor para vosotros y que sé, porque ya llevo con este programa ya mucho tiempo, que ha transformado la salud a un montón de personas. Tengo testimonios, o sea, es lo que me conmueve a seguir compartiéndolo, es el querer seguir ayudando. Este programa es un programa que está diseñado para que estos 6 pilares los hagáis pues cada 2 semanas, un pilar, es decir, 12 semanas, para que lo podáis escuchar. De verdad que no es algo de miles de horas, no. Es algo sencillo para que podáis entender las causas posibles de vuestros síntomas y además empezar a hacer ya algunos cambios que os ayuden a transformar la salud. Pero es que además de esto, porque esto no solamente es un curso de teoría, sino que también lleva algunas recomendaciones prácticas. eh, lo que os quería contar y es esa sorpresa un poco más para complementarlo todo, es que lo que quiero además es acompañaros durante ese proceso para que no solo sean vídeos que lo veis y que os queden dudas o que no sepáis cómo aterrizarlo, sino que podáis acceder a la membresía de la comunidad que tengo con pacientes y con personas que se cuidan, de que quieren cuidar su salud sin necesitar a lo mejor una consulta en el 1 a 1, pero que van aprovechando las sesiones que tenemos 2 veces por mes directamente conmigo para resolver dudas, para mejorar su salud, hombre, no se convierte en una consulta del 1 a 1 porque, aunque sea simplemente por privacidad, pero sí ayuda a entender que un problema de salud a lo mejor o un síntoma también, incluso a nivel de la comunidad, te puede identificar, pues a mí también me pasa esto, y resolver eso y ayudaros a entender cómo podéis implementar esos cambios que voy ofreciendo a través del programa y que podáis resolver esas dudas conmigo. Entonces, he creado un paquete en el que he unido estas dos cosas, tanto la formación como el acceso durante esas 12 semanas a las sesiones conmigo totalmente gratuito, ¿vale? Porque las personas que hay ahora mismo en la comunidad están pagando una cuota mensual y yo lo que os lo ofrezco es gratuito para poder resolver esas dudas, porque yo entiendo que en el chat hay muchas personas que, ay, quiero que me hables de esto. O sea, yo no puedo hablar de todas vuestras patologías ahora mismo, aunque vamos a tener un ratito para charlar y contaros alguna cosa, pero yo no puedo en un webinar resolver todas vuestras dudas de salud. Lo puedo hacer en esa membresía, en esas sesiones que son 2 veces al mes en directo conmigo para resolver todas las dudas. ¿De dónde me puede venir esto, doctora? ¿Por qué no, esto no me da por qué esto se repite en mi familia? ¿Por qué tengo estos síntomas a pesar de haber hecho ese tratamiento y se me vuelve a repetir? Todo eso es donde se puede hacer en esta comunidad. Por lo tanto,
he creado un pack en el que están estos 6 módulos, que son 6 módulos en 12 lecciones, teóricas y prácticas, que son para 12 semanas. Son súper sencillas, ¿eh? O sea, no creéis que es algo complicado, de verdad, ¿eh? Es algo sencillito, que te vais a tener acceso, pues entiendo que a lo mejor en 12 semanas pues no os da tiempo, en 3 meses, os lo dejo para que podáis, bueno, pues seguir viéndolo o tener acceso a ello durante 8 meses, más no porque siempre hay actualizaciones, es decir, si no, no tiene mucho sentido, y si no lo veis en ocho meses, que no es mucho, pues no tiene tampoco mucho sentido. Entonces, realmente este pack incluye esta parte teórica práctica, el acceso a la comunidad durante esas 12 semanas, ¿vale? Con 2 sesiones mensuales en directo conmigo para resolver esas dudas, ayudar a implementar los cambios y el acceso a un foro donde vais a poder compartir también dudas, que eso no hace falta incluso que esperéis a las sesiones conmigo, sino que incluso en ese foro yo puedo ir resolviendo algunas dudas, etcétera. Y además, como bonus extra, es que vais a tener acceso a todo lo que durante este año en la comunidad hemos ido compartiendo, y es oro puro, porque son más de 40 vídeos de apoyo a esa información con píldoras de salud, incluyendo botiquines para el sistema inmune, el botiquín de urgencias para temas de urgencias, de emergencias, suplementos para drenar, para desinflamar, tips para mejorar vuestra salud. Y todo esto desde el primer momento lo podéis empezar a aplicar. Entonces, realmente creo que es una grandísima ventaja tener todo esto a vuestra disposición, y yo estoy haciendo todo lo posible para que realmente os interese y que os pueda ayudar a través de esto. Entonces, este programa realmente puede ser el cambio que necesitabais para empezar a sentiros bien, a entender sobre todo qué puede haber detrás de vuestros síntomas. Además, voy a estar yo ahí detrás para poder resolver esas dudas que os creen, pero es verdad que a lo mejor este programa no es para vosotros. ¿Es para vosotros? Si estáis cansados de buscar soluciones rápidas que no os dan resultados duraderos. Si queréis tomar el control de vuestra salud con un enfoque integrativo, integral, basado en evidencia científica. Si os sentís con poca energía, estrés, desconexión, si necesitáis un cambio completo en vuestro bienestar físico, emocional y espiritual, si buscáis un método que esté probado, que combine teoría y práctica para guiaros paso a paso, si queréis mejorar vuestra relación con la alimentación, reducir inflamación, fortalecer el sistema inmune, si estáis dispuestos a comprometeros con vosotros mismos para hacer esos cambios, y si creéis en la importancia de cuidar no solamente el cuerpo, sino también la mente, las emociones, para lograr un equilibrio pleno. Pero puede que no sea para vosotros si estáis buscando una solución rápida y sin esfuerzo para vuestros problemas. Si no estáis dispuestos a hacer cambios en vuestro estilo de vida. Si preferís seguir haciendo tratamientos convencionales sin integrar un enfoque holístico o preventivo. Pero también si creéis que esto es para dejar aparte los tratamientos que estáis llevando. Porque yo integro, no es una medicina alternativa, no es una alternativa a lo que estáis haciendo, es una forma de complementar lo que no está siendo suficiente dentro de la medicina convencional. Y que luego lo que vemos es que deja de generar tanta necesidad de fármacos y tal, pero no es para evitar o para excluir ciertos tratamientos, porque todo menos una pérdida de oportunidad para mejorar la salud vuestra y de vuestros familiares. Tampoco es para vosotros si no creéis que hay una conexión profunda entre el cuerpo, entre la mente y las emociones para mejorar vuestra salud. Y tampoco es para vosotros si solo buscáis una información teórica sin que luego eso podáis llevarlo a cabo y hagáis ese esfuerzo, ¿no? Tampoco sería para vosotros si no estáis abiertos a explorar nuevas formas y nuevos métodos integrativos para complementar la medicina tradicional. Así que, ¿qué podéis hacer? Entiendo que si estáis aquí, bueno, pues es por algo, que habéis llegado porque estáis frustrados, porque la medicina de hoy en día no está dando respuesta a vuestros síntomas, y porque no queréis seguir sintiéndoos con síntomas que os limiten, perdidos y acumulando más diagnósticos idiopáticos sin una respuesta. Así que no estáis solos. En este camino yo voy a estar aquí para acompañaros. Este programa es para vosotros si estáis dispuestos a mirar desde esta otra perspectiva, y podéis olvidar este webinar y simplemente pues quedaros con la idea, y bueno, ojalá pues esto también os ayude a mirar desde otra perspectiva,
o dar el paso hoy y tomar las riendas de vuestra vida y empezar a entender qué es lo que puede estar pasando detrás de vuestros síntomas para empezar a transformar la salud desde la raíz. Os cuento simplemente el precio para que sepáis y para que pongáis en perspectiva. Yo, o sea, estoy intentando minimizar todo el impacto para que sea lo más accesible a todos. Que sepáis que toda esta información tiene un precio que hemos calculado con el equipo que es muy elevado y yo no quiero que solamente esto pues sea accesible para personas que tienen esa capacidad económica, quiero que sea lo más accesible a todos. Entonces, aunque aquí tenéis el precio real de lo que podría ser esta formación, estamos haciendo hoy este webinar para lanzarlo con una oferta por el lanzamiento, porque yo habitualmente lo tengo y hay personas que se van metiendo, o sea que esto está siempre disponible, no es que no vaya a estar disponible, es que hoy lo que quiero hacer es un lanzamiento, una oferta para que sea lo más asequible para vosotros, porque sé que estáis sufriendo muchísimo y quiero ayudaros. Hemos puesto este precio, ¿vale? Que es menor de lo que cuesta, ¿vale? Por supuesto, de lo que es el cómputo global de todo lo que os estamos ofreciendo y lo estamos poniendo a este precio reducido hasta el domingo. Tenéis esta posibilidad de todo lo que os estoy ofreciendo, conseguirlo por menos del precio que supone simplemente el programa. Pero es que además, y eso, con esto ya termino, me he venido arriba y estoy o sea, es que leyéndoos de verdad que yo me sentía muy frustrada. Entonces, bueno, a pesar de que con el equipo no lo habíamos hablado, en el último momento os he tenido que decir, porque todo el equipo que me está acompañando y me está ayudando a hacer bueno, pues esta organización, les dije, mira, me gustaría poder ofrecer, ¿de acuerdo? No solamente el precio, sino que además lo pudierais dividir en tres cuotas para que sea más asequible, ¿vale? Y por eso lo hemos puesto también en caso de que os sea más sencillo pagarlo en tres cuotas, en tres pagos de 183 euros, pero es que además, si lo hacéis ahora, antes del domingo, vais a tener un descuento, con lo cual las cuotas os van a salir a 166 euros, tres plazos, pero esto es lo último y es que para las primeras 4 personas que os apuntéis, voy a hacer otra sesión VIP solamente para vosotros 4 para poder ayudaros realmente a entender cuáles son vuestros problemas de salud, para poder guiaros un poco más de fondo, para entender realmente vuestros problemas y vuestra patología de base y poder guiaros de una forma mucho más individualizada y mucho más directa para 4 personas, o sea, las 4 primeras personas que lo compréis voy a hacer este esfuerzo para sacar ese rato para que con vosotros 4 podamos hacer un abordaje de vuestra salud. Tenéis que saber que las consultas conmigo no es o sea, esto no es un misterio. Si lo veis en la web, yo ahora mismo las personas que accedéis a mí o que queréis que haga un estudio profundo de vuestro caso, es un paquete de 500 euros. Entonces, creo que es un regalo que si realmente lo necesitáis, yo estoy dispuesta porque es a lo que yo puedo llegar y lo que quería ofreceros hoy a las 4 primeras personas, que os apuntéis y que lo cojáis y aún así al resto nos vamos a estar viendo allí y voy a estar ahí apoyándoos para que integréis todo este conocimiento y que entendáis de dónde pueden venir vuestros síntomas y que empecéis a poderle poner solución. Así que con esto, simplemente deciros que esta oferta es limitada, que el domingo esto cambia de precio, que, bueno, pues si estáis seguros, pues cuanto antes lo cojáis, podéis a lo mejor adquirir una de estas 4 plazas. Y nada más, que sepáis que mi equipo ya está mandándoos mails para que lo tengáis cuanto antes, para que podáis hacer link, etcétera. Y ahora voy a pasar a resolver algunas de las preguntas que me habéis dejado y que están aquí en el chat, porque así veis un poco cómo puedo entender yo, bajo mi experiencia y mi conocimiento actual, vuestros síntomas y vuestra frustración con esas patologías que tenéis. Así que recordad esto, que si no hacéis nada diferente, nada va a cambiar y estoy deseando veros pues en la siguiente sesión de la membresía de la comunidad, que las sesiones son el primer miércoles y el tercero de mes. Uno es a las 2 de la tarde y otro a las 7 de la tarde, para que así las personas que estáis fuera o que tenéis otros horarios o que tenéis trabajos, pues que podáis acceder como un poco a una de ellas.
Y por supuesto tenéis aquí mi libro también, que lo podéis encontrar en cualquier librería, en la Casa del Libro, en Amazon, para poder apoyaros también a los que decidáis pues seguir a través del libro. Muchísimas gracias. Voy a dejar de compartir la presentación y así puedo leer un poco pues el chat y vuestras dudas. Bueno, pues vamos a ver todo lo que me habéis escrito por aquí. Voy a abrir el chat y así voy a empezar a revisar todo lo que me estáis contando. Mirad, por ejemplo, David, fatiga crónica, entumecimiento, amanece con los miembros superiores dormidos, los talones rígidos, está diagnosticado de COVID persistente, pero sospecho intolerancia a la histamina. Podría ser una intolerancia a la histamina, pero al final es el tema de la histaminosis, suele ser una consecuencia de una microbiota alterada y de una inflamación de bajo grado. Y eso, aunque a veces se explica y muchas veces la gente dice, no, lo que tengo es una histaminosis, bueno, lo que hay que ver es qué es lo que te ha llevado a esa histaminosis. Cuando hay ese supuesto COVID persistente, con esa fatiga crónica, que muchas veces, bueno, pues hemos visto este tipo de casos y yo los estoy viendo como otros compañeros después del COVID, después de esas vacunaciones, pero incluso también del propio COVID. Lo que hemos visto es que ese sistema inmune se ha visto desviado hacia esta parte de la infección, ¿no? De la pandemia, y han aprovechado coinfecciones y situaciones que había sostenidas por un sistema inmune a duras penas de forma crónica y han sobrecrecido de forma oportunista. ¿Qué es lo que yo recomiendo, o David, qué es lo que yo suelo recomendar a mis pacientes cuando tienen esa fatiga crónica, ese long COVID, ese COVID persistente, esas disautonomías, esos síntomas? Mira cómo está su microbiota, miras cómo están los niveles de toxicidad, esa carga tóxica acumulada y si hay coinfecciones como por ejemplo un Lyme, como por ejemplo un Epstein-Barr que puede estar generando esos sobrecrecimientos de esa actividad que pueda estar comprometiendo las mitocondrias, generando esa fatiga e incluso provocando neuroinflamación y alteraciones también conductuales y que tienen que ver con esas depresiones, con esa ansiedad y con ese sistema inmune tan deprimido. Entonces, el COVID persistente es otra etiqueta que se pone, pero no se está mirando qué es lo que hay detrás. Y por otro lado, otra de las cosas que suelo ver detrás de esa fatiga crónica muchas veces son enfermedades celíacas no bien diagnosticadas. Y hoy en día es uno de los grandes dramas de la medicina. Voy a seguir mirando esto, que sepáis que por el tema, por ejemplo, de la celiaquía mal diagnosticada, también está todo explicado en el programa. Vale. Bueno, a ver, ¿qué más? Yo creo que se estaba grabando todo bien. Aquí me estabais diciendo que no se oía, pero bueno, yo espero que todo este tiempo me hayáis estado escuchando, me imagino que sí. Eh, bueno, vamos a ver vuestras cositas que estáis aquí escribiendo. Sí, estáis comentando también el tema de lo que vosotros también visualizáis con la medicina de hoy en día, los profesionales, ni con 10 minutos por cada uno. Claro que es inviable, si es que el sistema de hoy es inviable. Vale, ¿qué más? Los aditivos, ¿no? Bueno, que nos están envenenando. Yo soy poco conspiranoica, ¿eh? O sea, intento evitar esos pensamientos tan sesgados, em, pero hay que ser cautos y no hay que ser inocentes y realmente hay un interés por la industria y por sí, la industria de la alimentación para que cuantos más alimentos y cuanto más salga, pues más rentabilidad va a haber, pero esa rentabilidad va a costa de nuestra salud, porque si esa rentabilidad es a base de pesticidas, agroquímicos y otras múltiples sustancias, eso no termina o sea,
no llega de forma neutra a nuestro cuerpo. Luego todas esas sustancias y esos aditivos y todos esos químicos lo tiene que procesar nuestro cuerpo. Si además tenemos si somos de ese 30% de la población con polimorfismos hepáticos que dificultan esa detoxificación, van a estar nuestros sistemas metabólicos comprometidos. Nuestro sistema es un tema de bioquímica, ¿eh? Esto no es nada esotérico, es un tema real de que nuestro cuerpo no está pudiendo manejar la carga tóxica que tiene y está comprometiendo nuestros sistemas hormonales, nuestros sistemas metabólicos. ¿El gluten es malo? Pues depende para quién. Hay estudios que nos hablan de que el gluten, incluso en pacientes no celíacos, produce más permeabilidad intestinal. Entonces, depende de quién lo esté comiendo. Si la cosa no es el producto en sí mismo, sino cómo lo gestiona tu cuerpo. No es lo mismo un gluten que está fermentado fuera y que ha hecho un proceso de digestión y que dentro de que el gluten es una proteína que se digiere bastante mal por toda la población, pero no es lo mismo que lo tome un individuo que tiene una microbiota perfecta, que tiene una activación enzimática maravillosa, que no tiene ningún problema de autoinmunidad, a que lo tome alguien que tiene todo esto alterado, que tiene más permeabilidad y que va a generar una respuesta inmunitaria frente a ese gluten. Porque además con el tema del gluten tenemos que entender que no es tomar gluten sí o gluten no, es saber si hay una celiaquía de base o si hay una alergia al gluten. Y no se descarta solo con una analítica. El Ministerio de Sanidad en el 2018 ya sacó el protocolo de diagnóstico precoz de la enfermedad celíaca y habla de que se puede tener una enfermedad celíaca incluso con una analítica negativa. Por lo tanto, muchos de vosotros que me decís, es que me han descartado celiaquía, es que sigo con un SIBO, es que sigo con no sé qué, es que tengo dolores de cabeza, es que tengo migrañas, es que tengo una dermatitis, es que tengo... Yo me tengo que recuestionar y replantear si realmente se ha hecho un diagnóstico adecuado y un descarte adecuado de esa enfermedad celíaca. Y os aseguro que en muchos casos nos hemos llevado a la sorpresa de que realmente había una celiaquía que no era, que no estaba dando síntomas ni siquiera a nivel intestinal y que nos encontramos en este patrón atípico y extraintestinal. Y además que puede ser seronegativo. Y hasta que no se hace un diagnóstico adecuado y se tiene que hacer con una biopsia intestinal consumiendo gluten. Por eso, por favor, no os quitéis el gluten sin hacer antes una adecuada o sea, un diagnóstico adecuado de esta enfermedad, porque si no, si lo quitáis en esa biopsia, que es donde podemos evidenciar si hay una celiaquía, va a salir falsamente negativa, porque lo que se busca para hacer el diagnóstico hoy en día de enfermedad celíaca es una lesión en el intestino. Y esa lesión en el intestino se produce por el gluten. Si quitamos el gluten, esa lesión se reduce y podemos alterar el resultado que pueda ser al final falsamente negativo cuando había una enfermedad celíaca. Esto es algo tan complejo que ni siquiera muchos de los profesionales, ni siquiera muchos de los digestivos están tan actualizados. El protocolo de diagnóstico precoz de la enfermedad celíaca está al acceso de cualquier persona. Si lo metéis en Internet, en Google, tenéis acceso a ello. Pero muchos de los profesionales de la salud ni siquiera hoy en día lo conocen. Entonces, hay que entender que esta es una de las patologías que más iatrogenia provoca, porque cuando se le dice a un paciente usted no es celíaco, pues el paciente sigue consumiendo gluten y ese gluten puede estar detrás de toda esa activación autoinmunitaria, problemas sistémicos y se le está diciendo que no había una celiaquía cuando luego en realidad sí la tenía. Entonces yo entiendo la desesperación vuestra que en un momento dado decís, pues yo me lo quito. Pues os recomendaría que no os lo quitaseis sin conocer realmente si hay una celiaquía o no. Porque si no, lo que suele pasar es que al principio uno lo quita, empieza a mejorar y dice, uy, qué gusto, pero lo que suele pasar, y nos lo dice la experiencia clínica y también los estudios epidemiológicos, es que a largo plazo, cuando empezáis a mejorar, volvéis a tomar gluten o no sois tan estrictos. Y el problema es que si hay una celiaquía de base, un poquito de gluten sí es importante. Acabo de ver esta misma mañana a un paciente que, bueno, pues había dejado de tomar el gluten, pero bueno, de vez en cuando tomaba. No, pero es 1 o 2 veces por semana. Pero nada, muy poquito. Pues ha debutado con artritis reumatoidea.
Claro, ¿por qué? Porque es que si hay una celiaquía, se sigue activando el sistema inmune. Entonces, este tema del gluten no es si el gluten es malo o si es bueno, es que depende de cada persona. Y por eso hay que hacer un estudio y ponerse en manos de profesionales que estén actualizados. ¿Qué más? ¿Dónde se puede formar un médico en medicina integrativa? Pues, por ejemplo, conmigo, ¿vale? No hay una formación oficial, hay numerosas formaciones en las que yo incluso también participo como docente, porque yo doy clases en varios máster y he formado parte de estos nuevos másters y de formaciones mm, ya un poco cerradas y donde está todo organizado para formar a profesionales en medicina integrativa que suelen ser formaciones de 2 años o de psiconeuroinmunología, etcétera, pero al final yo he creado un método también para los profesionales sanitarios en mi método, en mi metodología, el método Camino, donde he hecho una recopilación de todos estos 14 años que yo llevo con más de 6 másteres a mi espalda y más de 30, 40 formaciones, donde he resumido todo esto para hacer una formación en 6 meses, bueno, 6, 8 meses, donde he conseguido agrupar todo este conocimiento y a un montón de compañeros que enriquecen toda bueno, este programa y este conocimiento para que los profesionales también tengáis acceso a esta formación conmigo. Así que bueno, yo este seminario realmente va enfocado a pacientes y a personas que estáis desesperadas y que no encontráis apoyo y no encontráis solución dentro de vuestro entorno, pero que sepáis que para los que sois profesionales sanitarios también tengo una formación en paralelo a la que podéis acceder, nos podéis escribir sin ningún problema a través de la web, podéis encontrar toda la información. El gluten sí es malo para ciertas patologías. Claro, si hay una enfermedad autoinmune de base y además hay una enfermedad celíaca, sí, el gluten, pero claro, hay que saberlo, ¿vale? No es el gluten en sí mismo, sino si hay una enfermedad autoinmune de base con esa celiaquía posible. ¿Qué más me estáis preguntando aquí? La obesidad está salvando. Sí, bueno, es otro parche más, pero si no hay unos cambios reales en la salud, ni las inyecciones van a solucionarlo y encima no están exentas de efectos secundarios. Ahí le he regalado el libro a mi madre, le está encantando. Muchísimas gracias, me alegro muchísimo de que además lo estéis regalando porque creo que es el mejor acto de amor, el regalar salud y el generar ese entorno en el que hay un método donde se pueden encontrar respuestas y donde se pueden encontrar también soluciones. ¿Dónde está la consulta de esta doctora? Yo trabajo online, yo no trabajo presencial. Yo trabajo online porque lo que hago son consultas de segunda opinión. Yo trabajo con casos muy complejos, con casos clínicos que lleváis años crónicamente enfermos y con múltiples especialistas que os han visto, nos han remirado. Yo solo trabajo online porque además trabajo con personas de todo el mundo y pacientes que están en distintos puntos, tanto de España como del mundo. Así que yo solamente trabajo online. Por desgracia, hay muchos pacientes, sobre todo personas mayores, pues que prefieren presencial y bueno, pues no puedo llegar a todos, pero es verdad que ahí lo intento. En la ESI, por ejemplo, pues aquí colaboro yo con la ESI desde hace muchos años y he creado también y formo parte también de esas formaciones que son más largas. Yo creo que lo que yo he creado es con valor diferencial. Sin duda, lo que yo he creado es un compendio de todo ese conocimiento y además con una integración importante, porque luego hay muchas formaciones supuestamente de medicina integrativa que lo que te hacen es una pequeña parte de esa información y no todo es microbiota, no todos son tóxicos, no todos son endovenosas, no todo es hábitos de vida, salud, sino que hay que entender toda la salud, al menos desde mi punto de vista y mi experiencia actual, es necesario integrarlo todo y tener todos esos pilares en cuenta. Para una intolerancia a la fructosa, ¿qué edulcorante recomiendas? Primero, no recomiendo edulcorantes. ¿Vale? Hay uno solo que a lo mejor yo, o dos, ¿no? Que puedo recomendar como algo saludable para un momento puntual en lo que se puede endulzar, pues con la stevia, por ejemplo, o con la glicina, porque además pues tienen efectos beneficiosos, siempre que sean naturales, no refinados, no una stevia de esa de supermercado, sino una buena stevia pura. Pero realmente lo que recomiendo es volver a recuperar el sabor natural de los alimentos. Y cuando además hay intolerancia a la fructosa, trabajar con esa microbiota intestinal. Porque la intolerancia a la fructosa es un problema de disbiosis intestinal.
Yo tengo un montón de pacientes con intolerancia a fructosa que después de trabajar con su permeabilidad, de trabajar con su disbiosis intestinal, pueden volver a tomar fruta, ¿vale? Entonces, bueno, para que sepáis un poco que hay muchos diagnósticos que se pueden desmontar con este conocimiento. Doctora, mi pareja tiene muchos problemas digestivos, mucho dolor abdominal, siente ardor por el estómago, intestino. Hay días que ese dolor aumenta sin causa aparente, comiendo muy limpio, basándose en proteína magra, arroz, patata, algo de verdura no fermentable. Además, tiene fatiga crónica. Todo eso le genera irritabilidad, desesperación, depresión. Ha ido a psicólogos por trauma, por la relación con sus padres, pero no mejora. Claro, porque yo me encuentro muchas veces esto. em, yo soy la primera que uno de mis pilares es el origen emocional, pero estoy más que cansada de ver pacientes tan frustrados que me vienen, es que a mí me han dicho siempre mis médicos que esto era un tema emocional, que era el estrés, que era mi trauma, y no digo que eso no esté participando como efecto amplificador o como un desencadenante, pero hay muchas veces que lo que hay es una patología de base. Y esa patología de base no tiene por qué estar, o sea, no es ese trauma. Puede haber ese trauma, pero esa patología de base, como en esta persona, en el que hay problemas digestivos, en el que hay ardor, reflujo, en el que además hay esa fatiga crónica, puede haber otras cosas como, por ejemplo, eh, un tema de toxicidad, ¿vale? O sea, puede haber una alta carga tóxica, o sea, me falta muchísima información para verlo, podría haber una enfermedad celíaca no bien diagnosticada y que aunque se haga una alimentación muy limpia, hay veces que, bueno, pues puede haber trazas o puede haber interferencias por gluten y que se tome sin porque yo me encuentro pacientes, no, yo no tomo nada, pero me tomo todos los días mi café con leche de avena y esa avena pues tiene gluten. Entonces hay que entender bien si hay o no hay una enfermedad celíaca, porque la enfermedad celíaca puede estar generando esas fatigas crónicas. Y luego ese reflujo, ese ardor, aunque es una de los síntomas más habituales de las enfermedades celíacas no diagnosticadas, el reflujo, la mala digestión, también puede ser simplemente por una hipocloridria y no causada por una enfermedad celíaca, pero la hipocloridria nos puede llevar a tener esa dificultad para que haya una correcta activación del complejo motor migratorio que activa bien toda esa cascada de la digestión enzimática y de la fluidez del bolo fecal y de todo lo que es la motilidad y las ondas peristálticas. Entonces, si no hay una correcta activación porque hay una hipocloridria, porque el estómago tiene menos ácido del que debería, pues no se está activando todo esto y puede generar reflujo. Entonces, detrás de esos reflujos hay que estudiar muchas cosas, pero cuando además hay una fatiga crónica, hay que buscar causas que unan todo, porque puede que haya una hipocloridria, pero que haya también una enfermedad celíaca, pero si además hay una fatiga enfermedades con coinfecciones. Hay que buscar más allá. Y detrás de las fatigas, de esas fibromialgias, yo siempre busco que no haya no solamente una enfermedad celíaca no diagnosticada, sino una alta carga tóxica, ¿vale? Que esto me lo encuentro muchas veces, o coinfecciones como puede ser un Lyme, como puede ser una Bartonella, como puede ser un Epstein-Barr. Entonces, bueno, pues hay muchas cosas que hay que estudiar. No os conforméis, ¿eh? Esto no solamente son temas de los traumas, sino que además se pueden agravar. Entonces mandaría a realizar unas analíticas específicas. Hombre, claro, es que a veces para confirmar ciertas cosas hay que hacer unas analíticas específicas. Es por eso que em, en la comunidad, en las sesiones que tengo, yo voy orientando. Y si veo que varias personas empiezan a decirme es que yo tengo esto, tal, yo les voy diciendo, hacer estas analíticas. Hombre, no me dedico a hacer un estudio de uno por uno, porque entonces que no podría, pero sí que voy orientando. Y hay ciertas analíticas que sí se pueden hacer en ciertos laboratorios, como los que yo os voy a recomendar en esa comunidad, que sí que hacen esa exploración más allá de las pruebas convencionales, que no se conforman con una analítica con una sola serología, que no se conforman con una sola vitamina, sino que miran más, que no se conforman con
un test de heces para ver si hay parásitos, sino que hacen PCRs o cultivos para ver si hay hongos, que hacen estudios de microbiota, que hacen estudios de tóxicos. Esas analíticas se pueden hacer, hay que saber qué hay que hacer y por supuesto tiene que ir guiado por alguien que tenga sentido común y que tenga conocimiento, pues como puedo ser yo, y que se hagan en laboratorios especiales, porque luego vais a vuestros médicos, yo creo que me haga esto, el digestivo, y dice el digestivo. Esto no se lo hago, primero porque ni lo entiendo, ni quiero hacerlo, y tampoco pueden, porque no, en sus laboratorios convencionales no se hacen muchas de estas pruebas que realmente son necesarias para desvelar estos diagnósticos. Bueno, ya se nos está pasando el tiempo, pero bueno, voy a contestar alguno más. A ver, de aquí ya del final. No te, vamos a ver, existe una solución para la candidiasis intestinal. ¿Cómo se sabe si se ha transformado en invasiva? Hay soluciones, por supuesto. La cándida no es una infección. La cándida es un microorganismo que está dentro de nuestra microbiota y forma parte de nuestra microbiota estable. Es como, pues si los leones no existen, pues claro, existen y además son necesarios para que haya en el ecosistema un equilibrio. Nuestra microbiota tiene hongos, pero esos hongos tienen una función específica cuando están en equilibrio. El problema es cuando se desequilibra, cuando hay disminución de las bacterias que protegen y que estabilizan y empieza a haber sobrecrecimientos oportunistas. Como por ejemplo, si tomamos antibióticos y esos hongos empiezan a sobrecrecer porque no hay bacterias que las controlen. Entonces, en esos sobrecrecimientos oportunistas, no solamente hay que trabajar con esa cándida, hay que trabajar con lo que sostiene que esa cándida no vuelva a generar ese sobrecrecimiento ni se haga tan patógena. Entonces, por eso, claro que hay solución. Y yo trato cándidas intestinales desde hace muchísimos años intentando evitar tratamientos farmacológicos porque hay muchos tratamientos naturales que también son muy útiles y que hoy por hoy yo puedo utilizar porque tengo ese conocimiento, pero vuestros médicos a lo mejor les pedís que os den algo diferente y no os lo pueden dar porque no lo conocen. Entonces, claro que se puede saber, claro que se puede hacer estudios de esa microbiota y de esas cándidas y se pueden tratar sin lugar a duda. ¿Qué más por aquí me estáis diciendo? Bueno, lo siento, es que de verdad son muchísimas las preguntas que tenéis, pero bueno, yo creo que de forma genérica he respondido a muchas de vuestras dudas de forma un poco más genérica. Pero, a ver, amalgamas para quitar en Madrid. En mi propia web tenéis, en mi propio Instagram tenéis algunos de las personas a las que yo recomiendo, ¿vale? En Madrid hay un montón de sitios, o sea, cada vez hay más sitios, ¿vale? Entonces, si tenéis interés, os podéis meter en Instagram y yo en la parte de los destacados, en control ambiental, voy dejando pildoritas o si no, a través de Instagram me podéis preguntar y os voy dejando algunas recomendaciones. Todas estas cosas, por supuesto, las hago en la comunidad, en esas sesiones, voy dando todos estos tips, todos estos contactos que son oro, porque no solamente tenéis acceso a mí, sino a todo un sistema de red de profesionales que están en mi misma línea y que os pueden seguir ayudando. Indicar laboratorios fiables, por supuesto, eso también os hablaré. A mí, en mi laboratorio de referencia, sin lugar a dudas, es el laboratorio de estudio de análisis clínicos, EAAC, el de Marisa, que muchos conoceréis a través de redes, pero es uno de los laboratorios más importantes en España y os diré que a nivel internacional también es referencia. Hace pruebas de estas que no hacen en esos laboratorios, por favor. Es que si seguís haciendo analíticas en laboratorios convencionales, y no salen nada, no significa que es que no tengáis nada, es que no se están estudiando suficiente a fondo, ¿vale? ¿Y qué más? Os voy a ver si hay alguna otra cosa que estaba por aquí, que me estabais preguntando, vale. Y si le doy importancia a los virus pasados hace muchos años con el Epstein-Barr o el citomegalovirus. A ver, nosotros acumulamos un montón de coinfecciones. Los adenovirus con el Epstein-Barr, como el citomegalovirus, se quedan anclados en nuestro ADN. No son virus como los cuadros catarrales que entran, los eliminamos y ya está. Hay ciertas infecciones que se quedan conviviendo con nosotros.
Y, por ejemplo, con el herpes, eso lo vemos muy frecuentemente. Las personas que tenéis herpes, pues sabéis que dependiendo de cómo esté vuestro sistema inmune, pues debutáis con un herpes o no. ¿Por qué? Porque ese adenovirus, o sea, ese virus herpético se queda acantonado y sobrecrece de forma oportunista. Entonces, por supuesto que el Epstein-Barr y el citomegalovirus están ahí y se les da importancia cuando empieza a haber síntomas en los que el sistema inmune no puede controlarlos y empiezan a generar patología. Y pueden estar detrás también de muchos síntomas de cansancio crónico, de síndromes de pseudogripales, que hay muchas personas que dicen es que yo de vez en cuando estoy como enfermo. Pues hay que mirar, claro que les doy importancia, porque no depende tanto el virus en sí, sino cómo está nuestro sistema inmune para controlar este tipo de sobrecrecimientos oportunistas. Entonces, bueno, pues hay que tenerlo todo en su medida. Ya llevamos casi 2 horas. Voy a cerrar aquí. Os agradezco muchísimo vuestro interés, vuestro apoyo durante este tiempo para estar, bueno, pues estimulando a esta nueva generación de personas inconformistas, de personas que no quieren seguir asumiendo síntomas como normales porque entienden que hay algo más, pero que no les está dando respuesta al sistema y que habéis sido maestros para mí porque gracias a vosotros he aprendido, he seguido buscando más allá y he dejado de conformarme con lo que yo había aprendido y ha sido también gracias a vosotros y a vuestro inconformismo que yo haya evolucionado hasta donde he llegado. Así que sin más, me voy a despedir ya. Sé que se quedan muchas preguntas por resolver, pero espero que poder contar con muchos de vosotros en esta comunidad y que nos podamos ver para solucionar muchas de vuestras dudas, ofreceros tips, recomendaciones, explicaciones a lo que os está pasando y poder ayudaros como me gustaría ayudaros. Así que muchísimas gracias. Espero que os haya servido y espero veros a muchos de vosotros. Un abrazo y feliz tarde.